continuamos con la propagación de los mensajes en la interfaz de usuario y como respuesta a los servicios o data por las peticiones realizadas a los endpoints que exponemos a través del framework Graph. Queremos exponer e informar al usuario, primero por el texto del mensaje, indicando cuál es el error después de haber ejecutado la implementación de la validación. En la validación actualmente disponemos del bloqueo sobre el estado transaccional. Necesitamos acompañar con la información que se debería de propagar en la capa de la interfaz de usuario, con el texto del mensaje, con el tipo de mensaje que puede ser de tipo error, de tipo warning, de tipo información, tal como conocemos los tipos de los mensajes en ABA, y además es posible vincular sobre el elemento o sobre el campo de entrada donde se ha introducido el dato para orientar con el foco sobre tal campo, indicando realmente la posición en el formulario donde el usuario debería de aplicar correcciones. En Eclipse, identificamos las validaciones y en esta lección iremos a empezar con la propagación de los mensajes. En el Behavior Definition tenemos estas validaciones y mencionaba que con la propagación de los mensajes en estas tres validaciones, Validate Customer, Validate Agency y Validate Date Range. Por la clase de implementación, en el Validate Agency, navegando, es donde podemos empezar y proceder con la lógica de los mensajes. ¿Qué es lo que se debería de entender? Primero, lo que se debería entender es que tenemos el estado transaccional bloqueado. Es decir, este failed indica al framework que no debería llevar a la capa de persistencia los cambios. Desde la definición del método, con F2, podemos observar que existe otra variable en el changing que es reported. Aquí es donde reportamos los mensajes. Copiamos el nombre de la variable. Volvemos al código fuente y tenemos dos tipos de validaciones. Si el código de la agencia no estaría informado, tenemos que indicar un texto, o si el código de la agencia no es válido. Por eso procedemos con lo siguiente. Primero sería descubrir, navegando a la entidad del travel, sobre esta tabla interna con una simulación de una lectura del índice 1, los componentes que tenemos. El primer componente que nos interesa es el porcentaje Messi. Este componente admite una instancia de una clase que implementa la interfaz CF ABAP Behavior Message. Y también podemos ir al porcentaje element para observar los elementos que forman parte de los campos de entrada, vinculando el foco. Por un lado, porcentaje message me permite enviar a través de una instancia ABAP cuál es el texto y cuál es el tipo del mensaje, y por el porcentaje element podemos indicar cuál es el elemento donde el foco se debería de marcar. Agregamos un registro a esta tabla interna con el append value y con el anterior registro lo podemos aprovechar para pasar ya directamente cuál es la instancia a través de la clave técnica, technical key. Aparte, consideramos que necesitamos lo que sería porcentaje message e instanciar un objeto de la clase que implementa la interfaz que hemos observado. Tenemos esta clase. En las instancias del BTP Trial, SAP ofrece una clase llamada DMO CM Flight Message que se podría instanciar. Primero navegamos a la clase para entender qué es lo que tenemos definido. En la parte superior observamos que tenemos la implementación de la interfaz ABA Behavior Message, que era imprescindible para instanciar un tipo de una clase admitida en el componente porcentaje message. Por el otro lado, tenemos que entender cómo vincular los textos y los tipos de los mensajes. Observamos que en la misma encapsulación pública tenemos la declaración de las constantes. Estas constantes tienen componentes como el identificador del message que hace referencia a una clase de mensajes junto con los textos o el número del mensaje, además de los atributos adicionales. Si por ejemplo tratamos de entender la constante agency unknown, una agencia desconocida, primero investigamos qué es lo que tenemos en la clase de mensajes. Lo típico esperado serían textos. Abrimos e incorporamos esta clase de mensajes en nuestro Eclipse para observar efectivamente los textos. Tal como se observa, el texto 002 nos indica que la agencia no estaría conocida. Agency
a través de la variable que se va a reemplazar con el valor del campo de entrada introducido por el usuario, is unknown, es decir, estaría desconocida. Y lo mismo el mensaje 009, enter an agency ID. Este mensaje 009, enter an agency ID, estaría disponible en la parte inferior con enter agency ID. Es decir, 009 y 002 estarían disponibles en las constantes enter agency ID y también en la constante que tenemos con agency unknown. Después tenemos que identificar cómo sería el método constructor de esta clase. Bajando en la definición de los métodos, iremos a observar que disponemos de la siguiente firma. En el método constructor, todos los parámetros son opcionales. Podemos pasar este TextID, podemos pasar atributos y podemos informar también a través de lo que sería severity, que es otro componente, cuál es el tipo del mensaje, si es error, si no es error, si es información. Todo esto estaría disponible a través de la instancia por los parámetros que se pueden pasar en el método constructor. En la implementación del método, si navegamos, observamos que se llama a lo que sería el super del constructor del padre, pasando a lo que es previous. Se trata de una clase que también implementa y gestiona excepciones. Y después observamos la vinculación de los atributos con el contexto de nuestra aplicación. Bueno, procedemos con la instancia. Es decir, instanciamos esta clase y en el parámetro de entrada, TextID, es donde iremos a pasar la constante que tiene que ver con Enter Agency ID. Esta constante estaría disponible tal como hemos investigado en la posición y en la declaración de estas constantes en la línea del código, subiendo y subiendo, que tenemos exactamente aquí. ¿Cómo llegamos a apuntar a una constante de una clase APA? Pues utilizando el mismo nombre de la clase y a través de los componentes estáticos podemos ir a lo que sería Enter Agency ID. Le hemos indicado cuál es el texto del mensaje. Después procedemos en una línea nueva con lo que sería el severity, porque queremos informar cuál es el tipo del mensaje que iremos a reportar. Para eso disponemos de la misma interfaz IF. ABAP Behavior Message sería esta interfaz, donde a través del componente o el separador estático llegamos a severity para identificar el tipo de mensaje error. Observamos realmente que esta constante error es el texto que se podría haber pasado directamente. ¿Es recomendable? No, porque se recomienda trabajar con lo que serían para nosotros las constantes por si el día de mañana SAP va a realizar modificaciones. Estas modificaciones queremos que no afecten el código fuente que hemos implementado. Dejaré de esta manera lo que sería el append realizado a nuestra tabla interna con este mensaje. Ahora, ya que conocemos los detalles de cómo hay que reportar los mensajes, pues simplemente lo que hay que hacer es lo siguiente. Copiar este append, agregarlo en la parte inferior y cambiar lo que sería la constante. Ahora apuntamos a la constante agency unknown. Esta constante permite agregar un atributo más, que sería el atributo agency ID, que es igual a ¿qué? Es igual a lo que tenemos en cada registro por este bucle en el treble por el valor introducido por el usuario en el agency ID. ¿Qué más tenemos que indicar? Tenemos que indicar por el porcentaje element sobre qué elemento realizamos o indicamos el foco para cambiar el color en el campo de entrada. Esto lo podemos realizar sobre el elemento agency ID, ya que se trata exactamente de lo que sería el campo que validamos. Es igual a que tenemos que utilizar la interfaz IF ABAP, y aquí tenemos Behavior, con el conocido mkOn. De esta manera, también hemos agregado el elemento acompañando junto con el mensaje que se levanta y se propaga. El mismo elemento aplicaría en la parte inferior, por eso lo agregamos y lo dejamos también para esta parte. Ya tenemos la propagación de los mensajes en la validación de la agencia o del identificador de la agencia.
aprovechamos este mismo append para bajar en la validación del customer. Realmente la tipología de trabajo es la misma. En el primer if nos interesa pegar este código y aplicar modificaciones. ¿Qué modificaciones? Primero, la constante será diferente. La constante que tenemos aquí, cuando hay un fallo que no ha introducido el número del customer, tenemos enter customer ID. En este enter customer ID no hace falta pasar el agency ID y dejamos el mismo severity con error, apuntando evidentemente no al agency ID, sino que al customer ID. Podemos ahora aprovechar y copiar este mismo mensaje que lo reportamos en el report travel en la parte del siguiente else if, y aquí cambiamos la constante, sería customer unknown, tal como vimos en el estudio que hicimos sobre la clase de la siguiente pestaña, donde tenemos lo que sería el customer unknown. En la parte superior podemos observar este tipo de constante, donde tenemos customer unknown que apunta a lo que sería 001, es decir, 001 customer ID unknown. Este customer ID permite también indicar cuál es el valor introducido por el usuario. ¿Dónde se va a agregar? Se va a agregar en el parámetro que tenemos como parámetro opcional en el constructor desde la misma iteración que hacemos por este travel, indicando que se trata del customer ID introducido por el usuario. De esta manera, disponemos también la personalización de los mensajes en lo que sería el método que valida a los clientes. Continuamos copiando este último mensaje en el siguiente método, validateDateRange. Aquí tenemos múltiples tipos de validaciones, beginDate, endDate. En todas tenemos que reportar un mensaje personalizado. Pegamos lo que hemos copiado, Shift F1 para formatear el código, y por aquí empezamos con los cambios y los ajustes conforme a este escenario. ¿Qué tipo de mensaje nos interesa? El de la constante enterBeginDate. EnterBeginDate es el que queremos agregar e informar en la instancia de esta clase. ¿Necesitamos Customer ID? No lo necesitamos, por lo que lo eliminamos. ¿Necesitamos Severity? Sí lo necesitamos. El foco estaría sobre qué campo, sobre el mismo del if, que es el beginDate. Y con este ajuste tenemos la validación y la propagación de este mensaje. Copiamos y lo agregamos en el siguiente campo, sería enter endDate en la constante. Después el foco es sobre el elemento endDate. Seguimos copiando de nuevo este append en el siguiente if. Aquí tenemos que observar que trabajamos con dos campos, dos valores, por lo que el mensaje es personalizado y diferente. Primero identificamos la constante, es beginDate. También BefEndDate, es decir, tenemos lo que sería el beginEndDate, que es before el endDate. Esto es lo que significa la constante o el nombre de la constante. Y por aquí iremos a informar con otros parámetros adicionales, que sería beginDate es igual al travel beginDate, que lo tenemos en la parte superior, lo podemos aprovechar. Y lo mismo con el endDate. Es igual a ¿qué? Al travel endDate, cuando tenemos esta condición. También queremos identificar los elementos y los focos correspondientes, es decir, no solo esto, lo podemos copiar, duplicar e indicar que iremos a tener el foco sobre los dos elementos beginDate y endDate de esta manera. Primero consideramos para entender a través de la constante que el texto es el 003. Desde la clase de mensajes, el texto 003 nos indica que beginDate y el valor must not be after endDate y el valor. De esta manera hemos vinculado los campos. También queremos ir al siguiente y el último caso que tenemos en esta validación. Aprovechando el append, lo copiamos, lo agregamos en el código fuente en el if correspondiente. ¿Cuál es el texto o la constante? BeginDate sería on, y aquí tenemos system on before system date, por el caso de la fecha del sistema. Necesitamos indicar un único atributo aquí, que es el beginDate. El endDate lo eliminamos
Como lo mismo, en el elemento no queremos mencionar el color diferente en el campo de entrada y podemos decir que hemos implementado todos los mensajes de las tres validaciones. Activamos para volver al navegador con este cambio activo en el código fuente, refrescando para recuperar la sesión de nuestra aplicación por la petición al endpoint del Business Service o Data V4 por el tipo de binding vinculado, y con Go seleccionamos uno de los registros para empezar a ver la propagación de los mensajes en la interfaz de usuario. Sería realizar lo siguiente. Primero empezar en el modo de edición en cuanto tenemos la pantalla disponible pulsando sobre Edit, y después empezamos a realizar pruebas con cada uno de los campos afectados. El Agency ID le indicamos 9999, un código que no existe, salimos del campo e intentamos con Save pulsar. Observamos el comportamiento, nos indica el error, el Agency 0999 is unknown. Pulsamos Close para cerrar y después pasamos a lo que sería Resolve Data Inconsistency to Save Change. Es posible agregar los mensajes en la parte inferior, es decir, en este apartado. Lo veremos en otra lección a través del State Area. De momento, damos por entendida la parte del Agency ID. El State Area también va a vincular los focos que hemos agregado por los elementos. También iremos a controlar el Customer ID. Este Customer ID, que tiene que ver con un código que no existe, debería de actuar de la siguiente forma. En este caso tenemos dos validaciones o dos datos que no estarían correctos, el Agency ID y el Customer ID, que se indica de esta manera, del modo que el usuario podría ver el error porque no estaría sujeto a ningún State Area. También iremos a modificar para dejar estos dos campos de esta manera, lo dejamos correctamente con los códigos asignados. Iremos a proceder modificando a 2024, por ejemplo, un ejercicio anterior para indicar y observar que debería de obtener el texto de que el begin date must be on after system date. Lo mismo si iremos a dejar 27 aquí y en la parte superior restamos un ejercicio para estar en 26, una fecha anterior, deberíamos de recibir otro mensaje. Begin date must be not after end date, y de esta manera conocemos que funciona también esta parte. ¿Qué otro detalle se debería de conocer? Pues si tenemos los valores eliminados de los dos campos, también hemos acordado que aquí son obligatorios los valores en los campos. Enter an end date, enter a begin date, y lo mismo se podría utilizar para Customer ID y para el Agency ID, para probar si realmente el sistema actúa, bloquea el estado transaccional e informa al usuario. Ahora bien, iremos a trabajar de nuevo sobre estos textos y sobre la manera en la que emitimos a través del concepto State Area que iremos a implementar más adelante. Aún así, podemos concluir con la propagación de los mensajes en la interfaz de usuario para dar a conocer el dato introducido no sería aceptado tras el ciclo de validaciones que hemos implementado.